Estamos en la última sesión esta tarde de Perspectiva Minería sobre Cambio Climático. Tenemos un muy interesante grupo de personas que van a presentar y después tener un debate. Y antes de empezar, quiero recordarles algunas cosas importantes. Todas las personas que cuenten con teléfonos celulares se sirven de mantenerlos apagados, por favor. Contamos con un servicio de interpretación simultánea. Si tienes que usar este servicio, hay una señorita afuera con los equipos necesarios. ¿Okay? Y contamos con un periodo final de preguntas y respuestas. Y por favor solicitar formularios correspondientes porque vamos a tomar las preguntas por escrito, por favor. ¿Ya? Primero voy a presentar el panel hoy día que tenemos. Primero tenemos Pablo de la Flor Belaunde y Pablo es el director ejecutivo para la Autoridad para Reconstrucción con Cambios. Y Pablo actualmente se desempeña como director ejecutivo de la Autoridad para Reconstrucción con Cambios. Anteriormente trabajó como gerente de asuntos corporativos del Banco de Crédito de Perú. Y antes de este, vicepresidente de Asuntos Corporativos y Medio Ambiente en la compañía minera Antamina. Pablo fue ministro de Comercio Exterior en el periodo de 2003 a 2006 y también viceministro de Integración y Turismo. Y presidió antes CADE Ejecutivo, CADE por Educación en el Encuentro Empresario de Perú-Min. Ha sido director de distintas organizaciones vinculadas a temas sociales y educativos también. Cuenta con maestros por la Universidad de Harvard y Yale. Es el candidato a doctorado por la Universidad de Chicago. Ha recibido distintas becas, distinciones y reconocimientos por su destacado labor académica y profesional. Bienvenidos, Pablo. Y también tenemos María Paz Cigarán Tolmos. Ella es gerente general de Libélula, empresa B, que tiene por misión construir una comunidad de transformación, felicitando el camino de organizaciones hacia la sostenibilidad. Y la meta de esta organización es lograr que vivimos en un mundo cero emisiones, cero residuos y 100% ecosistemas sanos y cero pobreza. Okay. Gran meta. Cuenta con más de 16 años de experiencia en cambio climático, sostenibilidad con el Estado y empresas privadas, como asesora de gobierno peruana para las negociaciones de cambio climático y de países LAC, liderando el equipo de negociación internacional y el programa de cambio climático. Es miembro del Consejo Directivo del Sistema B Perú, Líderes +1 y las plataformas Global y Latinoamérica de Desarrollo Bajo en Carbono, antes del Comité Asesor del Perú, Oportunidad Fund y el Comercio. Bienvenidos, María Paz. Después tenemos Carlos Aranda. Carlos trabaja como gerente de servicios técnicos en Southern Copper Corporation. Carlos tiene un máster en ciencias biológicas, Universidad de Puerto Rico, especialización en ecología acuática. Es el gerente de servicios técnicos en Southern Perú. Es miembro del grupo de trabajo encargado de elaborar la ley de creación del Ministerio de Ambiente. Y es presidente y director del Instituto de Estudios Energéticos Mineros, IDEM. Y también vicepresidente del Consejo de Cooperación para la Dirección de Turismo y Protección del Ambiente, la Policía Nacional de Perú. Y es representante de la industria minera ante la Comisión Nacional de Trabajo sobre la Iniciativa de Transparencia para las Industrias Extractivas. Y tiene muchas otras distinciones también. Bienvenidos, Carlos. Y finalmente tenemos Aldo Penini, que es director de comunicaciones por el International Council on Mining and Metals, ICMM. Aldo joined ICMM in February of 2016 as Director of Communications. He's responsible for implementation of ICMM's positioning and communication strategy and providing operational leadership to the communications, stakeholder relations, research, and intelligence work with the objective of enhancing social awareness and acceptance of mining and metals. Over the past 25 years, Aldo's worked in government and private sectors in Australia and the United Kingdom, including social, economic, and natural resource policy development.
Before joining ICMM, Aldo worked 8 years with Anglo American in London as Chief of Staff to 2 Chief Executives, and in Brisbane, Australia, where he served as Regional Manager of External Affairs. Prior to Anglo American, Aldo served as Senior Economic Advisor to the Premier of Queensland and Chief of Staff to the New South Wales Ministry for Energy. He holds a history-based honors degree from the University of New South Wales and a master's degree in public policy from the University of Sydney. Welcome, Aldo. Okay. Ahora nuestros panelistas van a dar algunos comentarios de 5 minutos cada uno. María Paz. Tenía también una presentación, pero antes que nada, gracias Pablo por el trabajo titánico que estás haciendo en tan poco tiempo y un trabajo tan comprensivo. La verdad, te felicito profundamente. Quizás 2 preguntas que te tengo para después. La primera es, sí tenemos 3.000 años de fenómeno del Niño, pero lo que se viene es una intensificación debido al cambio climático. Entonces, ¿qué tanto están tomando en consideración los escenarios del Acuerdo de París de 2 grados, el real, que es 4 grados, y un probable que es 6 grados si es que hay sinergias entre impactos, ¿no? Eso para el modelaje hídrico y en general para los factores de seguridad de la infraestructura gris, ¿ya? Lo segundo es la importancia de la información. Gran parte de lo que nos pasó es porque no manejamos la información para poder reaccionar a tiempo o planificar. ¿Qué tanto estamos invirtiendo en la parte de capacidades o en la misma infraestructura, en sistemas de información y alerta temprana, siendo Perú un país tan vulnerable, ¿no? Y lo tercero es que me parece genial tus 2 asociaciones público-privadas, las de inversión y la de gestión, que estás implementando, porque creo que eso es algo súper interesante que se podría aplicar también para cambio climático y minería. Entonces esas eran las preguntas que tengo para ti. ¿Me pones un ratito la presentación? Básicamente yo lo que quería hacer era un poquito la analogía, ¿no? O sea, lo que Pablo nos ha presentado es básicamente el cambio climático está, el fenómeno del Niño nos ha acompañado toda la vida, pero la intensidad va a ser mayor. Esa es nuestra nueva normal. Nuestra nueva normal significa tenemos que aprender a vivir por eso, con eso. Vamos a tener mayor intensificación absolutamente de todo y probablemente más frecuente. Entonces eso ya está, lo damos por sentado. Es la nueva normal. Lo segundo es que en realidad eso lo tenemos que tomar en cuenta para conocer cómo esos diferentes escenarios que van a intensificar los problemas de clima y sus efectos pueden tener un impacto en cada una de nuestras actividades. Hemos visto la cantidad de impactos que ya presentó Steve, Jorge del World Bank, la señorita de Australia. ¿Cuáles son los impactos en el sector minería? Miles, y tenemos desde la cadena de valor hasta las comunidades, hasta la licencia social, daños en infraestructura, básicamente riesgos en operación. Entonces la pregunta que yo me hago y haría a las preguntas a las empresas mineras es, ¿hemos hecho este análisis de estos impactos? Y quizás más importante, ¿hemos hecho el análisis de los costos para ver qué priorizamos? Lo siguiente es si sabemos ya esa parte, entonces, ¿cómo nos adaptamos a esta nueva normal, a estos nuevos escenarios? Y quizás quisiera centrarme en 3 cosas. Los impactos se dan por 3 grandes dimensiones. Falta de información, tal cual como nos pasó en Fenómeno del Niño. Lo segundo es por pésima ubicación o infraestructura mal diseñada. Y lo tercero es porque hemos degradado los ecosistemas que son buffers para los impactos. Esas son las 3 grandes áreas de nuestra vulnerabilidad. Entonces, de aquí en adelante, para las mineras y en general cualquier parte del sector empresarial, es súper importante tener súper buena información y es muy costosa. Entonces, ahí las alianzas público-privadas para invertir en sistemas de información y generar los modelajes es importante. Lo segundo es, no solo podemos priorizar, como decía Pablo, las inversiones grises. Si priorizamos la inversión gris, tenemos que ver el factor de seguridad incrementado por estos escenarios de cambio climático. Pero tenemos que priorizar las inversiones verdes y cómo generar, como decía Jorge, empleos verdes alrededor de la conservación de ecosistemas naturales que nos van a dar la resiliencia. Si tuvimos ese impacto es porque degradamos. Si Filipinas tuvo ese impacto en el tsunami fue porque había degradado
gran parte de sus corales. Eso es súper importante y es lo que nos da la resiliencia a largo plazo. Acá les muestro básicamente 7 pasos de lo que podría hacer una minera para adaptarse al cambio climático y quizás quisiera centrarme en la última, que es la innovación y la capacidad de liderazgo que tiene este sector, porque están los recursos, el conocimiento, la fuerza y la capacidad de interacción. Pero la innovación no nace solamente de establecer nuevas disrupciones tecnológicas como lo conocemos, significa establecer tejidos de confianza distintos, incrementar las capacidades y la confianza entre los diferentes actores locales, gubernamentales, empresariales y también, yo les diría, metan ahí las startups que tienen unas innovaciones disruptivas a mucho menos costo. Y ya para terminar, los invito a hacer nexos. Para poder solucionar problemas como estos, necesitamos juntar las diferentes iniciativas para innovar. Nosotros establecimos hace 3 años ya un espacio para pensar distinto y para pensar cómo podemos hacer las cosas con más impacto, en menos tiempo y menos costo. La respuesta es todos juntos a la misma vez, con un rol claro y sin tener miedo a la disrupción. Así que los invito a innovar, a que la minería sea un líder en crear la resiliencia y la innovación que este país necesita. De verdad, gran parte de la solución está en ustedes. Gracias. ¿Te doy esto? ¿No? Bien, muchas gracias. Y también mis felicitaciones a Pablo de la Flor por haber, sobre todo mi felicitación por haber asumido un papel tan importante en esta época. Yo le sugeriría que lo primero que debería hacer es tomarse una fotografía ahora y luego cuando termine el trabajo, ¿no? Como hizo el presidente Obama, antes y después, ¿no? Entonces yo creo que eso te va a dar una mejor medida de cuánto ha sido el esfuerzo en esto, Pablo. Yo quiero un poco retomar lo que Pablo ha mencionado en los diferentes números y las diferentes actividades o acciones que están planificando, porque en verdad creo que todavía no cala profundamente lo que tenemos que enfrentar. Y quiero sumar a esto también este deseo que tiene María Paz de pobreza cero. Porque en verdad al final del día pienso que todos los que estamos involucrados en la actividad minera es lo que buscamos. Es que tener un país más seguro, tener un país más eficiente, tener un país que pueda cumplir con sus metas de desarrollo en el menor plazo posible. Yo acabo de llegar, bueno, ayer llegué de Lima y me vine manejando. Hacía años que no venía a esta zona del país por carretera y puse el odómetro de mi camioneta en 0 para saber cuántos kilómetros en verdad, porque uno entra a la página web de las rutas, etcétera, y tiene diferentes números. Bueno, son 1012 kilómetros desde la puerta de mi casa hasta la puerta del hotel, aquí en Arequipa. Creo que quizás un poquito más. Y entonces, si ustedes se ponen a ver lo que Pablo nos ha mencionado, nos ha mostrado, que solamente en carreteras lo que van a tener que hacer para recuperar más de 2000 kilómetros de carretera, imagínense, son más de 2 veces, creo que más de 2 veces y media, sin riesgo de equivocarme, la distancia entre Lima y Arequipa. Y eso es impactante, eso es muy fuerte. Y entonces estamos en un país que continuamente tiene problemas con sus vías. Tenemos vías que, si nos comparamos con Chile y nos comparamos con Ecuador, estamos bien rezagados. O sea, mencionamos con mucho orgullo que la carretera panamericana saliendo de Lima ahora tiene 4 carriles. Bueno, Ecuador casi todas sus carreteras son de 4 carriles. Entonces, yo creo que tenemos que ponernos en verdad a pensar qué es lo que estamos enfrentando en esta situación. Leía hace algún tiempo atrás que en verdad teníamos que hacer mucho por mitigar nuestro aporte al cambio climático. María Paz creo que es testigo de mi renuencia a mirar el tema de mitigación, porque al final del día siempre somos una pulga frente al ámbito internacional.
Perú aporta poquísimo en tema de carbono. Yo siempre he mantenido y planteado de que lo que tenemos que mirar es a la adaptación. Finalmente, y gracias a Dios, en la reunión de cambio climático que hubo en Lima, se planteó por primera vez claramente que ya no solamente deberíamos meterle todo nuestro esfuerzo, nuestro interés y nuestra atención a la adaptación, y teníamos que empezar a ver cómo nos adaptábamos. Como bien lo ha planteado María Paz al final de sus láminas, estamos en un mundo que está cambiando y está cambiando bien rápido. Y si nos vamos a poner ahorita a pensar cómo podemos empezar a detener eso, vamos a perder tiempo. Lo primero que tenemos que hacer es mirar cómo nos vamos a adaptar. Y para adaptarnos tenemos que contar en el país, por lo menos, con mucha institucionalidad, que creo que Pablo la ha resaltado. Necesitamos contar con una herramienta muy fuerte, que es cómo reforzamos nuestras instituciones para que puedan darse normas y prácticas y costumbres y usos que estén muy alineados con las formas correctas de hacer las cosas. Basta ya de la informalidad. La informalidad nos ha traído a esto. Como Pablo ha señalado, si hubiéramos invertido en esto hace tantos años, miren todo lo que nos hubiéramos podido ahorrar y estaríamos utilizando esos recursos en cosas mejores. Entonces, pienso que tenemos que ponernos todos, como decimos en el Perú, la camiseta para poder trabajar. Y la minería no se queda atrás. Nosotros tenemos grandes esfuerzos que se vienen realizando, somos muy malos en promoverlos, deberíamos tener mayor capacidad de poder difundir todos los esfuerzos que viene haciendo la actividad minera justamente en los modelos de adaptación. María Paz, yo te aseguro que hemos hecho el análisis porque nuestra viabilidad está en juego. El tema de cómo podemos contar nosotros con una mejor capacidad de uso del agua, huella en el terreno, cómo podemos nosotros manejar nuestra menor presencia, cómo reforzamos nuestra acción con las comunidades vecinas, porque ellos también van a sufrir, al igual que nosotros, los mismos problemas. ¿Cómo hacemos que seamos más eficientes en el uso energético? Entonces, todo eso sí lo venimos haciendo y ya forma parte de las decisiones corporativas que se vienen haciendo. Yo creo que tenemos mucho que mostrar y solamente para terminar, Steve, y disculpándome que me haya pasado un poco el tiempo, el día jueves justamente va a haber una sesión completa sobre el manejo de información. Yo concuerdo con María Paz, tenemos muy malas prácticas en cómo gestionamos la información en el país. Muchas gracias. Thank you very much, Stephen. Excuse me for addressing you in English today. My Spanish is very rusty and you probably understand me more or better in English. Firstly, thank you to Pablo and Maria Paz and Carlos for those very good presentations and the insights into the challenges that Peru in particular is facing around climate change and the real physical impact on your country and the communities on a large scale. But just before I go to addressing some of those points, a brief introduction to ICMM. We're an international organisation led by 23 of the world's leading mining companies and the CEOs in particular. So we're unique in the sense that a group of CEOs comes together twice a year to discuss the critical challenges facing the industry outside of a competitive environment. So sustainability is the one area that they all focus on, where they can genuinely share both expertise, perspectives, and come to some sort of agreement on a way forward in terms of setting of standards, policies, and the tools for enabling our members, half of which, by the way, or roughly half of which, operate in Peru, which is it's a point I'll come back to in a moment. So we have a group of people here that sits in London and looks at the issues that the industry is facing globally and tries to find a way to address those. Water is a big one, is a key issue. And the catchment base, I hear you, Pablo, talk about catchments and the importance of managing those properly in order to minimise the risk of climate change-induced impacts, whether it be floods or other crises. We've been working over the last number of years on a catchment-based approach, looking at experiences in Brazil and other parts of the world to see how mining companies
can work collectively and in collaboration and in partnership critically with other catchment water users, whether it be farmers, other industries, civil individuals and so forth, to find a way of managing that resource, both from an environmental perspective, but also economically in a very efficient and sustainable way. Climate change is the challenge of our time, and our industry recognises that. We are leading the industry in finding ways to manage both the causes in terms of carbon and the impacts in terms of physical impact on society. So we are in the area of causes, as you would appreciate, as the world moves to a lower carbon economy. Metals will continue to play a key role in the products that will enable that reduction in carbon, whether it be renewable energy sources, electric vehicles and so forth. You've all heard that story. That's going to happen, so there'll be more demand for the products that this country in particular produces, which is a great opportunity for Peru. On the other hand, we've got the impact side, which is what you're living through in other parts of the world are increasingly experiencing, and you only need to look north of here to the Caribbean and North America, particularly the Gulf of Mexico, to see what impact climate change is having on the world. And on that point, we're doing a lot of work in addition to the water issue I've mentioned earlier, but how to ensure that communities become more resilient to climate change. We're working, as Carlos said, very closely with those communities that particularly surround our mining operations, not just here in Peru, but in other parts of the world, to try and ensure that, one, the mines are resilient as generators of wealth and opportunity for those communities, but also that those communities not only just sharing the benefits, but through their lives are able to sort of and well-being are able to take advantage of those. So we are very much I think at the forefront as an industry, which is a millennial industry. We have a very old industry, one with huge experience in transforming the planet. And I'm not exaggerating here. I mean, you only need to look at Peru, your millennial history from Inca times to have an understanding. It's in your blood, this thing called mining. So it's a transformative industry. It's a large industry. It has lots of experience around the world in terms of dealing with complex engineering, geographies on an enormous scale that few other industries are exposed to, and therefore have the wherewithal to be part of the solution to some of the challenges that are being faced in places like Peru. So, having mentioned that we have almost half of our members here applying global standards of mining, they're at the cutting edge of what good mining looks like, and looking beyond that to the next 15, 20 years to what might be even better mining. It is a great resource for you to tap into. And Maria Paz, you mentioned the need for partnerships and collaboration. So it's not just the what needs to be done, but it's the how it's to be done, which we are very much involved in. Partnerships are key. Government, communities, or civil society and private sector. These are not just words. It's actually happening, and it'll continue to grow. If something can be done in this particular case, so be it, but that Carlos can obviously take that up. But the message I want to leave you with today is that global mining is very much at the vanguard of thinking about the environmental and sustainability challenges of the planet. It's an industry that has an impact and therefore a responsibility to act. And I believe, and I'm happy to share some examples later, that we're doing just that. Thank you very much, Aldo. Thank you. Pablo, no sé si tienes algunos comentarios sobre los comentarios de los panelistas. Sí, yo creo que no podemos perder de vista, más allá de las precauciones que tenemos que tomar respecto de lo que va a ser la consecuencia del cambio climático, el daño que nosotros mismos estamos generando como resultado del comportamiento irresponsable que tenemos con los ríos. Si nosotros revisamos lo que pasó en Piura, con el río Piura, lo que descubrimos es que el caudal del río Piura en este último fenómeno del Niño fue menor en el incidente anterior del Niño. Sin embargo, el daño ha sido 2 o 3 veces superior.
Y la razón es muy sencilla, hemos invadido el cauce de los ríos. El río Piura ha sido literalmente estrangulado por infraestructura inadecuada, puentes que redujeron su luz enrocando en los costados, urbanizaciones que se instalaron a pocos metros del lecho del río, municipalidades que han literalmente construido infraestructura en las orillas del río. Necesitamos dejarle espacio al río para que el río recupere el cauce que siempre ha tenido. No es que el río se desbordó, el río retomó el cauce que tradicionalmente ha tenido. Lo que ocurre es que nosotros hemos invadido ese cauce. Y eso significa que las decisiones que tenemos que tomar van a ser difíciles, porque alguien va a tener que asumir la responsabilidad de prohibir la instalación de esta infraestructura, donde nunca debió haberse levantado. Porque además eso nos cuesta a todos, esos son impuestos nuestros. O sea, esa reconstrucción que estamos haciendo por el comportamiento irresponsable de autoridades que entregaron derechos de propiedad donde nunca debieron entregarlos, traficantes de terrenos que promovieron la invasión de quebradas, alcaldes que se encargaron de promover la instalación de urbanizaciones en lugares donde nunca debieron estar. Esos son recursos de todos los peruanos. Estos 26.000 millones han salido del esfuerzo de ahorro fiscal de los peruanos a lo largo de los últimos 15 años. Y no podemos permitir que esto vuelva a suceder. Y hay decisiones complicadas de reubicación, de cierres de locales que vamos a tener que tomar. Y yo creo que eso va a requerir una voluntad política compleja por las consecuencias que va a tener. Quiero así referirme a una pregunta que tú hacías sobre la importancia del manejo informativo. Estamos nosotros proponiendo la posibilidad de renovar todo el equipamiento para alertas tempranas con el CENAMI, con el CENEPRED, de forma tal que tengamos ahora sí una red, digamos, interconectada que nos permita saber en tiempo real qué es lo que está ocurriendo con nuestros ríos y quebradas. Y ese es un ítem que está incluido dentro del presupuesto de la reconstrucción, ¿no? María Paz, ¿tienes algunos comentarios? ¿No? Ok. Yo quería resaltar, a mí me encantan los porcentajes, creo que te orientan a hacer cosas, ¿no? Y Pablo estableció 3 porcentajes, yo voy a poner mis propios números, pero más o menos él tenía un 70 en actividades de reconstrucción, ¿le has llamado reconstrucción? 77. De daños, te voy a bajar ya, un 25 en prevención y luego tenía un 2% que yo lo estoy subiendo a 5 en capacidades. Cuando nosotros miramos la inversión de una empresa, creo que ante un fenómeno como el cambio climático, creo que es importante que también manejemos estos porcentajes. Que invertamos en capacidades de nuestros aliados y de la gobernabilidad alrededor del tema o de un área. Invertamos en temas de prevención, va a ser en nuestro propio beneficio y en beneficio del país. Entonces, yo tomaría también, me encantan tus porcentajes, lo tomaría como una buena práctica. De repente ya lo hicieron, pero la tomaría. Y lo otro también de analizar, eso también es interesante para los estudios de impacto ambiental, un plus que creo que es importante de ver es no solamente cómo el cambio climático afecta a la minería y tus alrededores, sino cómo tú incrementas con tu actividad la vulnerabilidad de tus alrededores. Entonces, con eso nomás termino mis comentarios. Ya lo hemos hecho. No, el tema de la institucionalidad, reitero yo, es sumamente importante, porque como Pablo ha señalado, nuestras autoridades, no sé si por desconocimiento, por interés personal, por interés político, interés económico, el que sea, toma decisiones equivocadas. Yo creo que mal haríamos nosotros entrar en este juego de quién tiene la culpa. Me parece que el tiempo es en este momento el más grande reto que tenemos para poder empezar a medir qué cosa es lo que debemos hacer. María Paz señaló en las láminas que presentó al final esta idea de entrar en alianzas. Yo también retomo lo de Aldo, o sea, tenemos que empezar a trabajar juntos.
Y juntos significa no solamente la empresa. A veces terminamos siempre echándole la culpa, ya sea al gobierno o ya sea a la empresa, porque son los que están más visibles y nunca nos miramos a nosotros mismos. Yo considero que dentro de este ámbito de volver a repensar nuestro país a raíz de las cosas que están sucediendo, necesita que tengamos más alianzas, sean para llevar a cabo los proyectos, como Pablo ha señalado, las alianzas público-privadas, sea para poder llegar a reducir conflictos, los que sean. Yo creo que tenemos que empezar a mirar esto. La tecnología nos puede ayudar hasta cierto punto. Después de eso, ya la tecnología no puede enseñarnos a nosotros a pensar mejor. Entonces tenemos que hacer el esfuerzo. Yo creo que en ese terreno nuestras empresas mineras vienen trabajando hace bastante tiempo en llevar a cabo esfuerzos para que la población entienda qué cosa es bueno y qué cosa es malo. Muchas veces esto se puede leer, especialmente por algunos que tienen algunos intereses escondidos, de que estamos tratando de lavarle la cabeza a la gente. Bueno, pues sigámosle lavando la cabeza a la gente, porque yo creo que al final el resultado es de que podemos tener una mejor institucionalidad. No podemos seguir con el tema de la informalidad, no podemos seguir con el tema de que yo construyo como me da la gana y al diablo con las normas. Sí me preocupa algo que Pablo señaló, de que esto se va a empezar a ver a través de normativas. Antes de eso yo creo que hay un paso previo a esto, que es ver qué tan reforzados estamos para poder plantear eso, porque de nada nos sirve poner cosas en blanco y negro si es que al final del día la población va a hacer caso omiso y va a seguir haciendo, como se decían las láminas, business as usual. Y finalizo con un tema que yo creo que quedó un poco en el aire y que John Drexich en sus láminas presenta, y creo que Aldo la resaltó de alguna manera, que es la importancia de lo que nosotros como minería venimos haciendo. El tema de fuentes renovables, no convencionales, no sería posible si no tuviéramos una minería sólida, una minería saludable. Entonces no olvidemos esto, tenemos que seguir trabajando juntos, tenemos una importancia nosotros en el desarrollo nacional y encantados de poder seguir conversando, porque esto es un tema para poder llegar a soluciones. No perder tanto tiempo en el análisis, sino más bien en la solución. Gracias. Gracias, Carlos. Aldo, do you have some comments? Just very brief. I think that in light of Pablo's presentation about a traumatic experience for your country and what's being done to address it, there are opportunities here, and opportunities, to pick on Maria Paz's point, to work together, to share what we know, and it'll be surprising to many, how much our sector knows about the challenges you're facing and the innovation and the know-how that's in the sector that may help the national effort. You touched on, Maria Paz, the issue of trust. And that's very much, that's at the core of my work. That's probably one of the reasons I'm sitting in this chair. We have a challenge at a global level in terms of mining and lack of trust from communities around the world, and the research points to that being particularly negative here in Peru. So I think we as a global group have a role to play in trying to turn that around, working with people in Peru itself, in yourselves and others, to see if there's a way that we can contribute to start turning the dial on that. And that means action on the ground. It means doing more of what we're already doing. The dialogue tables that Anglo American has been involved with in other companies, the work that Freeport has done here in Arequipa to provide potable water, transformational for a city. So there are plenty of examples of what's been done by individual companies. The challenge then is, how do we bring all that together? And I know Carlos and colleagues are thinking about that. We then need to take that beyond our industry and our members and see how we could work together to try and address some of these challenges. There are no easy fixes, but gee, there are very interesting examples and experiences within our sector, as I hear you speak, that can be brought to bear and maybe help in some way. Thanks for that, Aldo. Y con este comentario último de tu parte. No sé cómo apago esto, perdón.
Good timing. Yep, perfect. Y Pablo, ¿cómo ves el rol de la industria minera en este reto de cambio climático en el Perú? Como ha dicho Aldo, hay muchos ejemplos aquí en Perú y tú conoces muchos de estos, donde las compañías mineras están trabajando proactivamente con las comunidades en varias iniciativas de manejo de agua, mejoramiento de infraestructura, conservación de biodiversidad y muchas cosas sociales, etc. Debido a que el mismo industria va a estar afectado por este cambio climático y estos eventos como el Niño, ¿cuál es el rol de minería en este reto que tenemos? Yo creo que la minería puede ser una fuente importantísima de conocimiento y socialización de mejores experiencias que pueden ser sumamente útiles para la reconstrucción. Y te voy a dar un par de ejemplos, ¿no? Respecto a la propia experiencia que nosotros teníamos en Antamina. La carretera de Antamina es una carretera que ha sido construida, tú lo conoces mejor que yo, con unos estándares de calidad que han hecho que soporte distintos fenómenos meteorológicos extremos. Es una carretera que puede convertirse en un referente para el tipo de vías que tenemos que reconstruir a nivel nacional. Yo creo que ahí tenemos una experiencia y una práctica muy útil. Los temas hídricos, si hay alguien que conoce los temas hídricos, es la industria minera en el Perú, ¿no es cierto? Tenemos la experiencia, tenemos el know-how demostrado de manejar situaciones hídricas complejas. Yo creo que ese conocimiento debe ser transferido, debe ser socializado. Yo creo que hay un desafío para la minería que tiene que ver con romper esta insularidad. La minería se mira a sí misma y tiene mucho que aportar, tiene mucho que enseñar. Y creo que lamentablemente en los últimos años, quizás ensimismados por los problemas alrededor de las comunidades con las que trabajaban las empresas mineras, no han sabido mirar el bosque, ¿no? Y creo que hay un enorme aporte que la minería puede dar para el país y sobre todo una experiencia como esta de reconstrucción, mejores prácticas en todo. Gracias. Y quizás otra pregunta también. Has señalado que muchos de los daños en el norte es por había construcción de casas, de otra infraestructura dentro del caudal del río histórico o natural, digamos, ¿ok? ¿Cómo podemos mejorar el sistema de cumplimiento? Muchos problemas que tenemos son debido a la falta de aplicación de las reglas y normas que ya tenemos. Pero si no cambiamos esta cosa, en 5 años vas a estar aquí con nosotros hablando de reconstrucción con cambios 2 o algo así, ¿no? Reloaded. Reloaded. No, yo me hago eco de los comentarios de Carlos. O sea, en realidad nosotros tenemos una normativa, todos lo saben, extraordinaria. Este es un país que vive con estándares suizos, ¿no? O sea, en todo orden de cosas, digamos, tenemos unas normas supremamente exigentes. El problema es que nadie las cumple, ¿no? O sea, si tan solo cumpliéramos la 10ª parte de lo que tenemos escrito, pero no, lo de Piura es realmente impresionante, ¿no? Tú recorres el cauce del río, encuentras un grifo, el estacionamiento del centro comercial, lo han levantado literalmente en la cuenca del río. Entonces, digamos, la pregunta no es, oye, ¿por qué se produjo la inundación? Digamos, eso iba a ocurrir. El tema es cómo hemos permitido que el municipio de Castilla levante un local comunal, literalmente en la cuenca del río, ¿no? Y como decía hace un instante, son decisiones políticamente complicadas, pero alguien las va a tener que tomar y evidentemente nuestro rol en la autoridad va a ser impulsar esa agenda, ¿no? Nunca más. La sociedad civil en Piura se ha organizado en un colectivo que se llama Inundaciones Nunca Más. Y creo que ese es el moto, ese es el lema que debiéramos tener. Nunca más este tipo de inundaciones. No por lo que nosotros hemos hecho. Y creo que está en nosotros también cambiar las cosas. Y el principal reto de la reconstrucción es el cambio en el chip mental de la gente. Tenemos que aprender a relacionarnos de otro modo con el entorno que ocupamos. Nuestras ciudades no pueden tener
el crecimiento caótico, desordenado que han tenido, ¿no? Sin respetar los parámetros más elementales de sentido común sobre el ordenamiento urbano. Eso no puede volver a ocurrir. Quizás el panel tiene comentarios o reacciones sobre estos temas. Just a very brief comment from me. I think you'll find that culture is an issue in just about every country. So, it poses a challenge to getting things done, whether you're here or elsewhere. I think the main thing is to learn or to find ways of how we can collaborate and partner up, and what are the spaces within which we can do that, that both sides or all sides can feel comfortable with. So a question that I'd put to you, Pablo, not to be quoted on this, but what can we do to help? What are the spaces where we could look at, collaborating, helping Peru? It's an obvious question. I don't know if that's been addressed. I think once you get to that point, you then can sift through a lot of the other stuff that gets in the way, and I would hope that you get to some action, because I sense from your presentation that this is a top priority for the government and for the people, and therefore they wouldn't do whatever is necessary to make it happen. If there is a role for the mining sector to play, well, there may be an opportunity to discuss what that might be. I'm not here to commit to anything, but it's just an obvious point in looking at, and what I sense from you is time is of the essence. Y hay un tema de capacidades que es muy importante, solo para darles unos ejemplos, ¿no? El Ministerio de Educación gasta al año, invierte al año el Ministerio de Educación, el mejor año, 250 millones de soles en infraestructura educativa que ejecuta directamente, ¿no? Nosotros tenemos que invertir casi 2.500 millones de soles en 3 años. O sea, tendríamos que triplicar la capacidad del Ministerio de Educación para construir colegios. Tendríamos que quintuplicar la capacidad del Ministerio de Salud para construir postas médicas. Y puedo seguir y seguir con los indicadores. Entonces, tenemos un déficit enorme de capacidad institucional para abordar la reconstrucción. Felizmente tenemos el mecanismo de obras por impuestos. Y el mecanismo de obras por impuestos permite la participación de las empresas privadas, las empresas mineras, en sus ámbitos de competencia e influencia, pueden ser los socios que lideren la reconstrucción. Ancash va a requerir una inversión de casi 3.500 millones de soles. Tenemos una gran empresa minera trabajando en Ancash que podría tranquilamente agarrar el portafolio de proyectos más importante para la ciudad de Guarmey, que son casi 200 millones de soles para obras de agua, saneamiento, pistas, veredas. En Arequipa tenemos una reconstrucción que va a significar inversiones del orden de los 800 millones de soles. Southern podría tomar la delantera y liderar ese proceso en su zona más directa de influencia. Y lo mismo es aplicable a otros ámbitos geográficos. Creo que hay enormes oportunidades del partnering, ¿no es cierto?, entre las empresas mineras y el Estado usando el mecanismo de obras por impuestos. El desafío de la reconstrucción es titánico. En realidad lo que tenemos frente a nosotros es un esfuerzo sin precedentes en la historia reciente del país. 4 puntos porcentuales de estímulo fiscal en 3 años. El impulso fiscal de Humala, que era de un 1% los 2 últimos años de su gobierno, apenas ejecutó la mitad en 2 años. Entonces, lo que tenemos por delante es realmente difícil. Necesitamos toda la ayuda que podamos conseguir, y esto evidentemente le brinda a las empresas la oportunidad de generar muy buena voluntad. Reputacionalmente esta es una gran inversión para las empresas mineras también. ¿Y existe un mecanismo ahora, un mesa donde los mineros pueden juntar con el gobierno para atacar este problema? Lo que hay es el listado de obras, los vamos a empaquetar porque son más de 6.000 obras, no las podemos licitar una por una, pero lo que vamos a hacer es empaquetar las obras, la podemos empaquetar geográficamente, temáticamente, y la más absoluta disposición para trabajar juntos obras por impuestos. Además, la norma ahora contempla un incentivo adicional, que es la posibilidad de recuperar hasta el 2%
de los costos en materia de costos financieros de lo invertido, que es algo que no ocurre para obras que no están dentro de la reconstrucción. Entonces hay un incentivo adicional que es pequeño, pero que puede ser relevante. Entonces, cualquier interés, por favor, no duden en contactarme. Estoy a disposición de ustedes para poder programar reuniones y ver la manera de rápidamente involucrar al sector minero en la ejecución de estos proyectos, ¿no? Ok, gracias. ¿Algunos comentarios más? Porque si no, tenemos un par de preguntas y quizás para dar a Pablo un break, tengo una pregunta para Carlos Aranda. ¿Qué prácticos en uso de energías limpias vienen siendo usados por Southern Peru? ¿Existe experiencia de uso de energía renovable de una minería para instalaciones off-grid? A ver, yo creo que primero, antes de responder esa pregunta, tenemos que tener claro, en el Perú el sistema eléctrico está interconectado. O sea, es un sistema que va desde el norte hasta el sur. Todos los que puedan ser proveedores alimentan este sistema. Y lo que nosotros podemos hacer es comprar esa energía. Sin embargo, sí es claro, y no solamente es en Perú, o sea, tenemos ya ejemplos de haber incorporado fuentes de energías no convencionales, renovables no convencionales. En el caso de Southern, por ejemplo, en las afueras de Moquegua, hay una zona de paneles solares que están justamente, nosotros en Perú hizo un convenio con una empresa, me parece que es española, en el cual hemos llegado a este acuerdo para poder incorporar esa energía. Southern Perú, desde los años, yo he cumplido 26 años en la empresa, y me acuerdo haber estado en Cuajone, donde había una piscina en la zona del campamento, y la piscina era calentada por celdas solares. No estamos hablando del año 91. Entonces sí, o sea, tenemos incorporación, y es más, aunque no es una fuente de energía no renovable, renovable, que es el gas natural, Southern Perú está a la espera de que haya este gasoducto hacia el sur para poder incorporarlo a su fundición, por ejemplo. En este momento nosotros, con la modernización de la fundición que tuvimos entre el año 97 y 2007, lo que hicimos fue cambiar la parte energética, y hoy lo que tenemos es que esto es alimentado por gas licuado, que es provisto por una empresa en el Perú. Entonces lo único que necesitamos es que llegue este gasoducto y estaremos dispuestos a utilizar gas natural para esto. O sea, esfuerzos hay. Y sobre todo, no solamente en la parte energética, sino también en la parte hídrica. Southern Perú, en la expansión de Toquepala, no va a utilizar una sola gota de agua adicional a las autorizaciones con las cuales ya cuenta. Estamos recuperando el agua de nuestro embalse de Relaves para poder hacer esta ampliación que prácticamente duplica la producción en Toquepala. Entonces, estamos sí metidos en esto, y nuevamente, o sea, no solamente Southern Perú, hay otras empresas, también están utilizando fuentes eólicas, por ejemplo, para parte de sus operaciones. Por lo tanto, sí, es algo que ya se está dando en el país, ¿no? Okay, gracias, Carlos. Y una pregunta para María Paz, y voy a paraphrase un poco. Has presentado 7 pasos cómo la minería puede enfrentar y adaptar y cambio climático. ¿No hay un rol para la minería de hacer esto con las comunidades, con los otros stakeholders, con el gobierno, etcétera? ¿Cómo ves esta situación? Creo que no es solamente el qué, sino el cómo, ¿no? Y el cómo definitivamente es cómo lo haces con otros. Hay roles que tú no vas a poder cumplir, la comunidad y el gobierno, y las nuevas empresas, pymes, innovadoras, startups pueden cumplir ese rol por ti. Yo creo que eso va con los procesos de tejido de confianza. Si nosotros hemos tenido problemas de licencia social, es por una falta de entendimiento de las partes. Entonces, definitivamente, invertir en un 2 a 5% en condiciones que habiliten ese tejido de confianza, creo que es una inversión bien
bien importante. Y para mí no es uno de los 7 pasos, es una cosa transversal durante todo el proceso. Si no trabajas con stakeholders, no la haces. Y quizás la segunda, si me permites, yo creo que hemos hecho un montón de cosas y cada uno de nosotros está aportando desde lo que puede, pero es totalmente insuficiente. Necesitamos no solamente decir lo que hemos hecho y compartir lo que hemos hecho, sino estar abiertos a aprender de otros y de cómo otros han hecho las cosas de manera quizás menos costosas y menos tecnológicas, pero que han funcionado. Porque si no, seguimos en nuestra isla y no nos vamos a ahogar en esa isla. Entonces, solamente quería terminar con eso. ¿Y tú piensas, debido de los ejemplos que Aldo y otros han mencionado, de la minería trabajando en estos proyectos de obras por impuesto, por ejemplo, Cerro Verde aquí en Arequipa, quizás uno de los mejores ejemplos en todo el país, como una minera puede trabajar con una comunidad grande, por ejemplo, en la cosa de agua potable, desagüe, etc. Hay un apetito, digamos, de las comunidades y la sociedad de trabajar más estrechamente con la minería en este tipo de programas. Creo que apetito existe. Nos tenemos que sentar en la mesa. La gobernadora Yamila lanzó un programa que es Arequipa Sostenible, que es agua para todos por siempre y la mejor energía para Arequipa por siempre. Lo que está llamando es a las empresas a poder invertir en eso, en comunidades, en zonas altas, en cuencas, y también en temas de energía más limpia. Porque no necesariamente en un pueblo como Arequipa es necesario tener gas. Ellos tienen su propia energía, que es la solar. Entonces, ahí yo creo que hay voluntad, pero sí necesitas a alguien que maneje y facilite esos procesos, porque si no lo que hacemos es encontrarnos y no conversar, sino hablar cada uno y nadie se escucha, ¿no? Entonces, necesitas un facilitador de estos procesos y por eso la inversión de 2-5% es importante, porque habilita esas conversaciones. A veces uno dice, no, ¿para qué voy a invertir en un proyecto, en un proceso de 3 años que me lleve a acción local? No, es que te lleva porque finalmente la gente comienza a entenderse, se hacen amigos y entienden tu posición. No necesariamente están de acuerdo contigo, pero algo juntos van a poder hacer y creo que es bien importante comenzar a invertir en eso. Okay, gracias. También en que los bosques sean recuperados por obras por impuestos, por la minería, sí. Sí, es importante. Yeah. Okay, Pablo, back in the hot seat again. Okay. Otra pregunta que voy a paraphrase un poco. Has mencionado que el fenómeno del niño viene al Perú con frecuencia y tenemos 3,000 años de records de, en una manera u otra, que el niño estaba aquí varias veces. Pero no has mencionado mucho en la presentación sobre este proyecto de reconstrucción con cambios la palabra investigación, ¿no? ¿Qué podemos hacer más y deberíamos incluir esto? Porque realmente tenemos que investigar más, conocer más, incluirlo más en la cultura que tenemos estos fenómenos, tenemos que adaptarnos, tenemos que cumplir con la ley y hacer la cosa en una manera más inteligente. ¿Qué podemos hacer? Mira, es un buen punto. Interesante si tú analizas, digamos, el impacto histórico del niño, descubres que hay catástrofes sociales que están vinculadas con la llegada del niño. Por ejemplo, la caída del imperio Moche y la destrucción de Moche está directamente vinculada a un episodio, digamos, dramático del niño. Ocurre lo mismo con el impacto del cambio climático en el sur, ¿no es cierto? Esto ha tenido consecuencias también culturales importantes y toda la costa está, digamos, llena de ejemplos de impactos desestabilizadores del niño en culturas precolombinas. Y sin embargo, digamos, también existe una sabiduría que lamentablemente no hemos sabido recuperar y potenciar, que es la relación del ser humano con los ríos, ¿no? Los antiguos peruanos no se afincaban al costado de los ríos, se iban a las zonas más altas, no invadían las cuencas, ¿no? Yo creo que esa sabiduría la tenemos que recuperar, ¿no? Hay mucho de sentido común, ¿no?, que hemos perdido. Entonces, sí, me parece muy importante apostar por la investigación,
Curiosamente, cuando estaba haciendo, digamos, algunas investigaciones, empapándome sobre el Niño, descubierto, digamos, artículos muy interesantes en revistas meteorológicas muy reputadas internacionalmente por investigadores del CENAMI. O sea, sí hay una capacidad instalada en el CENAMI muy relevante, ¿eh? Pero yo creo que hay que apostar por la investigación. Es un buen punto, no lo tenemos contemplado en el plan, pero es algo que podríamos cambiar. Y creo que ahí hay una oportunidad, digamos, importante para una alianza con las universidades, ¿no? Curiosamente, digamos, uno de los principales centros de hidrología y hídrica, de ingeniería hídrica, está en Piura, ¿no? Yo creo que deberíamos poder trabajar con ellos, ¿no? Creo que sería una buena oportunidad de alinear todos y trabajar juntos en las investigaciones, ¿no? Y hay, digamos, hay una nueva tendencia ahora en el manejo de cuencas, que es Room for the River, ¿no? Que es, oye, o sea, no se trata de construir infraestructura dura para controlar diques, es dejarle espacio al río. Necesitas darle espacio al río. Entonces, están las pozas de inundación. Tú tienes que negociar contratos contingentes con agricultores, donde pactas ex ante cuánto le vas a pagar el día que tú tengas que usar su terreno para inundarlo, ¿no? Y son ese tipo de medidas en las que tú vas habilitando espacios físicos que tú sabes ex ante que se van a inundar, y además los costos de inundación son bajos, ¿no? El problema es cuando el río se inunda en un sitio de alta concentración de infraestructura urbana. Por ejemplo, los diques en el río Piura, el margen izquierdo, son más pequeños que el dique en el margen derecho, por una sencilla razón, porque originalmente el diseño estaba contemplado para que la inundación y el quiebre se produzcan por el lado izquierdo, pero digamos, eso fue hace 20 años. Ahora lo que tenemos son una cantidad impresionante de gente que se instaló en el lado izquierdo. Entonces, claro, el diseño ahora está mal conceptualizado, porque tú no puedes permitir que se quiebre las barreras en el lado izquierdo cuando tienes pues 5 urbanizaciones ahora. Hace 20 años podía tener sentido, ya no lo tiene, ¿no? El tipo de cosas que hay que comenzar a pensar, ¿no? Interesante. Quizás una pregunta más sobre estos ríos y controlar el caudal y los barriers y toda esta cosa. Y hay mucho énfasis a hacer los barriers, los diques, etcétera, cerca de las ciudades más abajo en la costa. Pero ¿han pensado de hacer más cosas en las cuencas más arriba, reservorios, tipo de flood control dams, etcétera, etcétera? Sí. Quizás combinarlos con hidroelectricidad y otras cosas, porque un comentario que todos los peruanos tienen cada invierno aquí o verano aquí cuando están en ruta a la playa, etcétera, y todo este flujo de la sierra, todos dicen que mira, qué pena que estamos perdiendo toda esta agua y después no tenemos agua. Pero ¿han pensado de un plan de estudiar más reservoirs o flood control o más trabajos más en las cuencas arriba? Mira, lo que vamos a hacer son planes maestros por cuencas, ¿no? El ANA tiene una cantidad impresionante de información que ha ido recogiendo a lo largo de los años, y es información diversa que tiene que ser sistematizada. Necesitamos sistematizar la información para cada cuenca, pero además necesitamos hacer los estudios en detalle para modelar el comportamiento de los ríos y en función de ese modelamiento establecer un plan de inversiones, ¿no? Hay muchas ideas sobre diques, por ejemplo, en partes altas de la cuenca, pero hace falta tener el detalle del modelamiento que actualmente no tenemos, ¿no? Además, la topografía de estos ríos ha cambiado después del Niño, entonces hay que volcarse nuevamente a generar los estudios en detalle para, en función de esos estudios, generar el plan maestro que nos diga qué inversiones vamos a tener que hacer en función de los distintos escenarios que modelemos. Y ahí tenemos otro problema, porque hasta hace muy poco pensábamos en función de las tasas los periodos de retorno de estos fenómenos, los periodos de retorno, ¿no? Uno de estos fenómenos cada 500 años, cada 300 años. Digamos, yo creo que ese es un paradigma que ya no tiene sentido, porque el pasado ya no es
un buen predictor del futuro. Cuando tú tienes 2 o 3 eventos extremos que supuestamente corresponden a periodos de retorno de 500 años, es porque ya no se trata de episodios que tienen tasas de 500 años, es porque estás en un mundo distinto, ¿no? Y eso todavía no lo hemos podido capturar y no lo estamos modelando, ¿no? Pero eso es importante que lo modelen porque factores Sí, claro. las inversiones. No, pues 2 grados, 4 grados Micrófono. centígrados. Perdón. Lo que pasa es que ahorita París nos hemos acordado 2 grados centígrados y eso tiene relación directa con la intensidad de los eventos climáticos. Pero la realidad es que con los compromisos que estamos poniendo sobre la mesa vamos a llegar a 4 grados centígrados. Entonces, esos 2 modelajes tienen un cambio increíble en el tipo de infraestructura que tú modelas o que tú priorizas, ¿no? Entonces, solamente Cenami ya sabe cómo hacerlo, hay que hacer el downscaling para enlazarlo con los modelos hidrológicos. Eso es lo que hay que hacer, digamos. Es importante. 2, 4, 6. Ok, Carlos. Sí, solamente tener mucho cuidado con el tema de la información, porque he sido testigo de algunas malas prácticas en algunas entidades, el gobierno no voy a mencionar cuáles, pero sí tenemos que tener mucho cuidado en el tema de la calidad. Había una entidad del gobierno que tenía todo un protocolo para monitorear agua en un río, y lo puso en manos de una persona a la cual, entre comillas, lo había capacitado. Esta persona se levantaba todas las mañanas, sacaba un balde pequeño, lo metía en el agua, medía, etcétera. Llegó un momento que esta persona se cansó, entonces lo único que hacía era copiar los números de los días anteriores, ¿no? Entonces, esa información no es válida, esa información no nos lleva a nada. Entonces, tenemos que hacer un control de calidad sobre esta información. Yo no voy a seguir con el tema de la información porque el día jueves va a haber una sesión justamente sobre esto. Estamos muy preocupados, o sea, como bien lo señaló Pablo, nuestra industria minera tiene mucho a su favor de cómo maneja, cómo gestiona las cosas, y cuando nosotros acudimos a las entidades del gobierno, a veces nos encontramos con ciertas sorpresas que en verdad no viene al caso de discutir, pero significa que entonces que tenemos que meter el hombro para ver cómo las mejoramos. Una de esas es cómo hacemos que la información que viene siendo recabada por las entidades del gobierno pueden ser validadas, pueden servirnos justamente para tomar las decisiones que tanto Pablo como María Paz han señalado, ¿no? Gracias, Carlos. Aldo, maybe you have a final comment here before we wrap things up? Look, I think it's been a very interesting conversation. It's good to base it around a particular challenge. And I guess the takeout for me is that our industry has a lot to contribute, not just to Peru in terms of addressing some of these challenges, but also the opportunities, but around the world. And if there's an opportunity to share that in a larger scale, doing more of that, then great. Just one final comment that I think we missed to, I think, either Pablo's or Maria Paz's comments around mining companies thinking too locally. And that is a challenge for us. We do engage mainly within our own immediate environment, and thinking beyond that regionally is something that we're discussing. So to the point about going beyond what we currently do, that's one area. And just one practical, speaking of information, ICMM with its members has developed a climate change data viewer which enables companies to identify variables and project forward and the impacts that is likely to have on their immediate and surrounding environments, geographic and so forth. That enables them to plan. So if it enables mining companies to plan, why not others? So that's one example, one very small example of what we could bring to the table. And look forward to continue the discussion. Thank you. Okay. Thanks, Aldo. Well, desafortunadamente no tenemos más tiempo. Yo creo que tuvimos una buena conversación esta tarde con la buena presentación de Pablo y las contribuciones de panel también. Y quiero agradecer especialmente Pablo por estar aquí con nosotros. Yo sé que tienes mucha chamba hoy en día. Y gracias también de parte de todos de asumir esta responsabilidad. Yo creo que todos estamos muy cómodos y muy satisfechos de tener una persona de tu calidad
personal y profesional en este puesto de liderar este programa. Muchas gracias. ¿Ya? Y muchas gracias al panel también para participar en la conversación y muchas gracias de ustedes también. Gracias.